Micrófono, senador. Abra el micrófono, por favor. Gracias, presidente. Bueno, estamos tratando la modificación de la ley 27.148, la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, y la ley 27.149, ley orgánica del Ministerio Público de la Defensa. Reforma ambas leyes, ¿verdad? Bueno, obviamente, la base de todo esto es el artículo 120 de la Constitución Nacional y también el artículo 75 de la Constitución. Pero lo que acá estamos discutiendo son proyectos que han sido presentados por el senador Lustó, proyectos que han sido presentados por la senadora Krexel, por el senador Beretilnec, pero en realidad estos proyectos han sido inspirados en un proyecto que estuvo presentado por Pichetto, por Pinedo, en realidad el proyecto es de Pinedo, acompañado por Pichetto, y por Rosas y otros senadores. Esta es la inspiración que tienen estos cambios, ¿verdad? Reitero de nuevo, o sea, inspirado en el proyecto de Pinedo, Pichetto y Rosas, están obviamente el caso de Krexel y el caso del senador Lustó. Estamos tratando eso. O sea, acá no hay ningún proyecto de ningún senador que pertenezca hoy al oficialismo de lo que estamos tratando. Pero el tema también que está acá en discusión es el tema de la política y de cómo se implementan las políticas públicas en nuestro país. Y cómo se dice un tiempo una cosa y otro tiempo otra cosa. Por ejemplo, ¿cómo se inicia la gestión de Macri? El 24 de diciembre del año 2015, prácticamente 9 días después de asumir, el presidente Macri saca el decreto 257/15, por el que suspende el Código Procesal Penal. El 24, 9 días después de su asunción, hace un decreto de necesidad de urgencia, y eso sí realmente es inconstitucional, porque si hay algo que la Constitución prohíbe expresamente, ¿verdad?, que el Poder del Ejecutivo en los decretos de necesidad de urgencia pueda legislar sobre los temas penales, o sea, judiciales, pueda legislar sobre el tema electoral, pueda legislar sobre el tema de los tributos, está expresamente prohibido por la Constitución Nacional. Entonces, 8 días después ya de haber asumido, Macri demuestra cuál es el espíritu de su gobierno. Avasallar la Constitución por decreto de necesidad de urgencia. Y la verdad, le digo, nunca escuché a ninguno de estos señores ultra republicanos y democráticos hacer ninguna crítica a prácticamente a este atropello constitucional que ha hecho el presidente Macri. Bueno, la segunda demostración de la visión política del gobierno fue el tema de nombrar la Corte por decreto. Y se ve que alguien le dijo, mira, eso ya no puedes hacer porque ya metiste la pata con el decreto de urgencia, que de por cierto es inconstitucional, y ahora venía a nombrar la Corte por decreto. Eso no lo podés hacer. Tiene que tener acuerdo del Senado, tiene que tener una audiencia pública por parte. Así está establecido. Bueno, se ve que hicieron rápido ahí la recomposición y bueno, dice, bueno, vamos a respetar la Constitución. Pero antes que eso, ya Macri y su clan decidió terminar con la Procuradora General de la Nación, la doctora Gil Carbó, que fue electa fue designada por amplia mayoría en el Senado. Me acuerdo perfectamente, yo estuve en todas las audiencias públicas, prácticamente del 2001 hasta ahora, y que fue realmente con un alto consenso. Se hizo la audiencia pública, tuvo muchas adhesiones, muy pocas impugnaciones, y tenía los 2/3, y se supone que era un cargo que duraba mientras dure su buena conducta. Pero eso no pasó porque Macri decidió, y ya sabemos quién también,
decidió echarla a la Procuradora General. Y en realidad lo que fue víctima ella de un ataque mafioso. La doctora Gil Carbó fue víctima de un ataque verdaderamente mafioso, que obviamente uno pone, sopesa esto y dice, bueno, voy a arriesgar a mis seres queridos. ¿Vale la pena esto en esta guerra? Y tuvimos otro ataque, como fue el caso de la Auditoría General de la Nación, también tema del Banco Central, de directores del Banco Central, y la visión que ellos tenían no tenía nada que ver con la institucionalidad del país, porque teníamos una procuradora que tenía 2/3 y que obviamente debería durar en su cargo mientras dure su buena conducta, pero eso no pasó así. ¿Y por qué no pasó así? Porque había un plan. Había un plan, no era nacional, el plan era internacional. ¿Verdad? En ese plan, obviamente, estaba pensado para todos aquellos que representaban los movimientos populares. En el caso del presidente Lula, que se retira con un alto porcentaje, que buscaron destruir su imagen, ya pasó con Lugo en el Paraguay, después en Ecuador, bueno, era obviamente una estrategia que no estaba pensada solamente para la Argentina. La estrategia estaba basada, era una estrategia muy amplia, ¿verdad? Primero, en proteger el poder económico, en proteger el esquema de usura, aquellos que tenían los fondos fuera del país. Después también, obviamente, la visión que tenían era de ataque al sistema político, o sea, al adversario político, porque no se olviden ustedes que estaba el tema del voto electrónico, que hoy denuncia Trump que es un verdadero fraude, y que dicen que algunos tienen la maquinita escondida y dicen, mira, lamentablemente perdiste por 2 votos, te dicen. Bueno, eso es lo que está diciendo Trump, ese era el voto electrónico. Y acompañado de esto, no se olviden ustedes de extinción de dominio, que era un verdadero atropello a la Constitución Nacional. Lo que hicieron realmente fue un verdadero atropello a la Constitución Nacional. Entonces, la visión de la política, ¿cuál era? La persecución. Y bueno, en esa, así como estaba Lula, así como estaban otros presidentes, bueno, por supuesto que la figura que tenía mayor peso y consenso político en ese momento era la compañera que está ahora presidiendo el Senado, que había que destruirla en todo sentido. Y eso es lo que no hubo realmente suerte en eso. Pero fíjense cómo son las cosas, ¿verdad? El proyecto presenta Pichetto, ¿verdad? Presenta Garabano, perdón, Pinedo, Rosa, el 3 del 11 del 12, del 17, perdón. El 3 del 11 del 17, 3 de noviembre del año 2017, después que obviamente, producto de la mafia, hicieron renunciar a Gicarú, que renunciaba a partir del 31 de diciembre de ese año. Entonces, 20 días antes presentan un proyecto y por esas casualidades de la vida, con alto consenso, el 8 del 11, 5 días después, ya tratan el proyecto. ¿Sabe quién viene a respaldar el proyecto? Viene a respaldar el ministro Garabano. Ahora, si ustedes ven la copia taquigráfica de lo que dijo Garabano, no tiene desperdicio. Primero, habla de que obviamente hay un nuevo sistema, dice que es el sistema acusatorio, y que eso reclama de mayoría más ágiles, dice. Mayoría más ágiles. ¿Por qué? Porque dice Garabano textualmente ustedes lo pueden leer, le voy a dar a cada uno después lo que dice Garabano ahí en la versión taquigráfica. Teniendo en cuenta, dice, que es un periodo de 4 o 5 años, depende de lo que ustedes determinen, señores senadores, ya no es un cargo vitalicio, dice, entonces reclama mayoría más ágiles. Bueno, inclusive el proyecto de Pinedo y de Pichetto hablaba de la remoción también de mayorías. Y Garabano se equivoca, ¿verdad? Se equivoca en la audiencia y Garabano dice, esto se puede hacer con mayoría simple. Y también consta en la visión taquigráfica, donde Pichetto le dice, no, le corrige. No es mayoría simple porque estamos hablando de mayoría absoluta, lo cual es ya casi una mayoría calificada. Le dice Pichetto a
a Garabano. Y Garabano termina, sí, dice, fue un error mío. No quise hablar, dice, de mayoría simple. Imagínense, mayoría simple estaba hablando el ministro, ¿verdad? En cuanto a la designación y a la destitución. Pero después aparecieron algunas personas que acá, la verdad, tengo que recurrir acá a mi archivo, ¿verdad? Que eran los funcionarios que habían venido a acompañar. Por ejemplo, en ese momento, ¿verdad? Había una persona que se llamaba doctor Carlos Rívolo y figura ahí en la copia taquigráfica. En aquel momento, ese señor dice, es presidente de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal. Ese es el título que tiene. Ahora, uno lo ve en los programas, ¿verdad? Y dice que esto que estamos haciendo es un atropello a las instituciones y que debilita el Poder Judicial. Entonces, cuando él habla y expone, dice que está de acuerdo con el proyecto en general. Lo único que le preocupa es el tema de los 2/3 para la institución. Entonces Pichetto, consta en la copia taquigráfica, le dice, escúcheme una cosa, le dice. Entonces, ¿usted está de acuerdo con que nosotros, la propuesta del fiscal sea por mayoría absoluta? Sí, por supuesto, exactamente. Y entonces lo que debo entender, taxativamente, que usted lo que sí se opone al tema de que no se destituya por simple mayoría. Sí, por supuesto, porque tendríamos que ver el tema de los 2/3, habría que revisarlo. Bueno, después sigue otro expositor, ¿verdad? Que ahora un poquito acá tengo el nombre, si me permite, presidente. Se llama el doctor Raúl Ple, fiscal ante la Cámara de Casación Penal. Lo mismo que este señor, ¿verdad? Lo mismo que este señor, Rívolo, en el mismo sentido. ¿Le parece oportuna las reformas? No así el tema de la remoción, ¿verdad? Pero la reforma es oportuna. Hoy dice que esto debilita. Acá específicamente en la copia taquigráfica dice que esta reforma no debilita de ninguna manera el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal, teniendo en cuenta que ahora la remoción, la propuesta es por mayoría absoluta, teniendo en cuenta que hay un límite, un plazo que se está fijando. Esto lo dice este señor Ple cuando estaban anunciando el proyecto. Y después viene otra persona, de apellido Ricardo Sáenz, vicepresidente del Ministerio Público Fiscal, ¿verdad? Fíjense ustedes si esto no fue una cosa armada, presidenta. Esto es como una, no sé, como una banda que viene a ver cómo se expresa. En el 2017 estamos hablando, o sea, invitados especiales. Así decía la convocatoria. Y estaba Pichetto, estaba Garabano, estaba Rosa, estaba Pinedo, y estaban estos señores que vinieron a fundamentar el proyecto. ¿Y sabe qué? La senadora Elíade Pérez sale a decir que ella está de acuerdo con todo esto. Lo que sí tendrían que revisar para ser coherentes es el tema de los 2/3 de la remoción, dice la senadora Elíade Pérez, que ahora desconoce eso. Y Naidenós también participó de esa audiencia. Ahora, lo más triste de todo eso es que ellos obviamente decían que esta era la mejor propuesta, que no debilitaba de ninguna manera, que era otra concepción, que fortalecía al Ministerio Público Fiscal y que aparte de eso empezaban una nueva etapa donde fortalecían, y ahora dicen todo lo contrario. Dicen todo lo contrario. Esto consta en la copia taquigráfica de la presentación del proyecto que inspiró la presentación de Lustó y de la senadora Krexler, ¿verdad? Y entonces, bueno, siempre me acuerdo de Perón, lo primero no tenía que creer el cuento del enemigo. No son enemigos, son adversarios, pero bastante realmente manipuladores del sistema. Entonces, cuando presenta a Garabano, fíjense ustedes, el caso, por ejemplo, del senador por la provincia de Buenos Aires, que dice que es una trampa, ¿verdad? Una trampa. Y cuando presentó su gobierno, él dice que está orgulloso del gobierno de Macri, que está
orgulloso de la gestión que hicieron. Cuando presentó Garabano, ni cinco, ni una. No le preocupó el Ministerio Público Fiscal, no le preocupó el Ministerio Público de la Defensa, no le preocupó el jury de enjuiciamiento, no le preocupó la mayoría grabada. Lo único que dijo es que estaban de acuerdo, o sea, estaban de acuerdo con el proyecto. Esta es la realidad de lo que presentaron. Y entonces, como todo cambia acá, viene la presentación para el caso, por ejemplo, del postulado por el Poder Ejecutivo Rafecas. Bueno, en esto yo tengo que ser sincero. La oposición condicionó claramente, la oposición, dijo claramente, el fiscal, la propuesta del Procurador General, solo lo hacemos en audiencia pública presencial. Presencial. Y bueno, pero estamos en pandemia. Ah, bueno, eso ya es otra cosa. Pero mientras tanto, no queremos saber nada con el tema. No hagan señas porque fue así, yo no miento. A alguno le va a crecer la nariz, le va a crecer la nariz y se le va a caer su barbijo. De tan mentirosos que son como Pinocho. Entonces, están ahí, están sabiendo lo que dijeron. Bueno, esa era su apretada. Dice, ¿quieren tratar al Procurador General? Sí, por supuesto. Bueno, dice, pero tiene que ser audiencia pública presencial, tiene que ser. Y si no, olvídense de los 2 tercios. Esa fue la amenaza que recibimos, ¿verdad? Bueno, por supuesto, el presidente de la Comisión de Justicia comenzó a tratar el tema, inspirado en este proyecto, de Lustó, de Crecer, de Pichetto, de todos estos campeones de la democracia y de la libertad, ¿verdad? Bueno, y cuando comienzan a ver este tema, obviamente dicen, no, nosotros no tuvimos nada que ver con esto. Y lo que pasa es que está escrito lo que dijeron. Está escrito lo que dijeron. Garabano inclusive le menciona a Zaffaroni. No, yo voy a mandar para que usted lea, no tiene desperdicio realmente. Y dice que Zaffaroni habla sobre la institución de lo que vendría a ser el tema del juicio político y sobre el tema de los 2 tercios. Garabano lo pone a Zaffaroni como un mentor y lee una parte donde dice que hay que tener cuidado en no ubicar en 2 tercios lo que la Constitución no dice. Y Pichetto dice que es una resolución pretoriana del Parlamento. Eso fue lo que dijo Pichetto, dice. Pero de ninguna manera, dice, no puede ser reformado, porque la ley es para reformarla. La Constitución también se puede reformar, sabemos eso nosotros. Pero la ley también se puede reformar. Y entonces acá se rasgan la vestidura, dice, están reformando la ley del Ministerio Público Fiscal. ¿Y saben qué tenemos que reconocer? Que esta mayoría grabada, en este caso, por ejemplo, no reúne consenso. No reúne consenso. ¿Y qué pasa con las políticas públicas que tenemos que llevar adelante? Que el gobierno se comprometió ante el pueblo argentino de la lucha contra el narcotráfico, contra el contrabando, contra la trata de personas, contra el secuestro extorsivo, de la implementación del nuevo del Código Procesal Penal. Se oponen a todo, ese es el tema. Ese es el tema. ¿Y cuál es la excusa? La excusa dice, miren lo que estamos tratando, mientras deberíamos tratar los temas de la pandemia. Y cuando tratamos los temas de la pandemia, igual votan en contra. Cuando tratamos el tema de la vacuna, votan en contra. Cuando tratamos los decretos de necesidad, votan en contra. Y si no, buscan impedir el funcionamiento del Parlamento. Y dicen, no, estos temas no se pueden tratar porque este tema no es para tratar ahora. Tenemos que esperar que pase la emergencia. Y esta es la oposición que lamentablemente está buscando a ver cómo recuperarse del desastre económico que hicieron y a ver si pueden poner a consideración del pueblo argentino cuando sabemos lo que pasó acá en todo sentido. Entonces, ¿hay realmente una oposición responsable, una oposición constructiva? El propio senador Martínez, que lo estoy viendo ahí, fue uno de los también que estuvo hablando, en ningún momento se opuso al proyecto de Garabano. En ningún momento. Tengo la copia taquigráfica, hicieron los que estuvieron a favor y los que estuvieron en contra. De ellos nadie estuvo en contra, al contrario, estuvieron totalmente de acuerdo. Venimos a acompañar. Dijo la senadora por Tucumán, la senadora Lía de Pérez, dice, venimos por nuestro bloque expresamente a acompañar esto. Lo que habría que tener en cuenta es el tema de los 2 tercios, eso sí, para ser un poquito coherente. Eso dijo la senadora, imagínense ustedes. Y ahora que vienen, se trata este tema, dice que nosotros queremos debilitar, cuando al contrario. Fíjense, no pudimos designar el procurador penitenciario.
hace, no sé, 10 años que no se puede nombrar. ¿Por qué? Porque lleva 2/3. No pudimos designar el defensor público porque lleva 2/3. Y mucho menos el procurador general, porque obviamente que la estrategia estaba basada en todo esto que hicieron. Fiscales ligados a los servicios de inteligencia. Fiscales que están firmados con gente que decían que eran los servicios de inteligencia de la DEA. Y esa misma persona coimeando y después utilizando la figura del arrepentido. ¿Sabemos lo que pasó acá? La figura del arrepentido, los señores que estaban arrepentidos, le llevaban ahí, la amenazaban. Primero le llevaban ahí a Comodoro Pi, a una prisión que era realmente decadente y que le hacían prácticamente un poco más y le hacían llorar. Porque obviamente, el que está acostumbrado, como decía un amigo mío, acá a 24 grados, y al Pierre Cardin, una vez que se sienta ahí y ve esa prisión que le llevan, se pone lo mismo, se pone a llorar. Y lo primero que quiere es la libertad. Le dice, ¿querés la libertad? Sí, bueno, entonces arrepentite. ¿Y tu arrepentimiento en qué consiste? Vos tenés que acusarle a Cristina Kirchner que ella es la jefa de todo esto. Si te arrepentís así, te vas a tu casa y, como el caso, por ejemplo, de algunos que directamente ni siquiera pasaron porque ya estaban arrepentidos antes. ¿Verdad? Eso fue lo que pasó acá con la justicia argentina. Y por eso el desprestigio que tiene la justicia argentina. Y acá un senador habló del tema del fallo de la provincia de Formosa. Y bueno, fíjense ustedes, realmente ese fallo de la Corte, está bien. Lo que nosotros hicimos es una aplicación rigurosa del protocolo y, señora Presidenta, lamentablemente tenemos un muerto en la provincia de Formosa. Y por supuesto, que esto que pasaba usted, que usted dice usted que el antiperonismo, obviamente, Gildo es presidente del Parlamento. Entonces, ¿de qué le acusan? De que ha sido reelecto por el pueblo formoseño varias veces. Antes de la resolución de la Corte, nosotros medimos, Gildo tenía el 68%. Después de la resolución de la Corte, pasa el 80% de los votos. Imagínense ustedes si el pueblo de Formosa no está de acuerdo. O sea, yo no sé si agradecerle a la Corte, porque realmente puso a prueba la solidaridad del pueblo formoseño, que colapsó la página que había puesto el gobierno de la provincia para los voluntarios, para acompañar esto que hizo la Corte. ¿Y quién es el ídolo de acá, de los medios, de Lustó y todo esto, del gobierno que apoya a Lustó? Récord de muertos en el mundo por 100.000 habitantes. Pero lo que pasa es que es su candidato a presidente. Entonces de eso no se habla. Naturalizaron las muertes. Están hablando de 300 muertos por día. Y está naturalizado, no, dice, hoy murieron 300 nomás. Dice. Imagínense ustedes la situación en la que nosotros estamos. Después que los anticuarentenas salieron y hicieron todo lo que hicieron, ¿verdad? Y así, esta es la situación por la que estamos pasando. Y entonces, obviamente, yo vi todo lo que leyó Parrilli, ¿verdad? Que hizo una descripción completa en qué consiste. Que es como el tema de lo que hicimos con la justicia, que en realidad es una mayor inversión, hablar del tema de los sorteos, hablar del tema de la subrogancia, hablar del tema del traspaso a la capital federal, del aumento de la fiscalía, del aumento de la defensoría, del aumento de los juzgados, del aumento del tribunal oral, del aumento de... Eso fue lo que hicimos. Igual votaron en contra. Hicimos el tema de la vacuna, votaron en contra. Todos votan en contra. No necesitan excusa. Y entonces esto está dentro de ese plan. ¿Cómo hacen? Desprestigian, embarran todo, hablan mal de nosotros, van a la comisión, hacen un desastre, van a los medios, por supuesto que tienen, y también tienen algunos periodistas que le dicen lo que ellos tienen que decir porque le escriben el libreto el domingo y si no repiten lo que dicen ellos el domingo, después le llaman la atención, pero te equivocaste acá, querido, le dice. Acá en la nota yo puse tal cosa y vos no hiciste toda la nota, dijiste por la mitad, sí, pero ¿qué querés también si no me acuerdo de todo? Te dice. ¿Verdad? Entonces, ese es el tema. Es una vergüenza realmente la forma en que se procede. Yo leo el domingo y los periodistas sé lo que van a decir ellos el jueves. Y vienen y algunos se olvidan y algunos que lo repiten mal también, de paso. Bueno, entonces, por supuesto que se enojan con ellos, porque le destruyen la nota del periodista. Entonces, ese es el problema que estamos teniendo. Entonces, esto es el problema que estamos teniendo en la República Argentina. Ahora, vamos a luchar contra el delito organizado. Vamos a luchar contra el narcotráfico. Vamos a luchar contra la trata de personas. Vamos a luchar contra el contrabando. Se hace de esta forma. Con un fiscal interino que no tiene ni siquiera que rendir cuenta al Parlamento. Con un fiscal, ¿verdad? Que obviamente ha tenido comportamientos que están objetados por lo menos por la comisión que le controla.
Y bueno, hay cosas que acá que se han dicho, bueno, la trampa, la justicia arrodillada, el fallo de la Corte, y bueno, todos son los temas que se están tratando. Pero nosotros vamos a hacer el esfuerzo de corregir todo este desastre, porque llevamos un año en medio de una pandemia buscando esta institucionalidad de la que ellos hablan, que Macri la destruyó directamente, y ellos fueron cómplices. Porque cuando hicieron este decreto de emergencia, ninguno salió a decir nada, ¿eh? Ninguno salió a objetar nada, en absoluto. Cuando lo presentó Garabano, todos venían y hacían con la cabeza impresionante, impresionante. Estamos evolucionando, estamos fortaleciendo el Ministerio Público Fiscal y estamos fortaleciendo el Ministerio Público de la Defensa, ¿verdad? En designación, en la función, en la forma de restitución. Estamos teniendo un concepto más moderno. Y ahora se arrepintieron de lo que dijeron. Se arrepintieron. Bueno, ahí sí cabe la figura del arrepentido para ellos. Ahí sí le cabe la figura del arrepentido, ¿verdad? Arrepiéntanse y confiesen todo de una vez. Pero no hagan como esta pobre gente que le llevaban ahí a los sótanos, ¿verdad? Y un poco más y le torturaban hasta que digan lo que ellos, eso no se hace, ¿verdad? Y encima convalidar este tipo de acción, que después ya fue público realmente. Entonces, ¿qué garantía constitucional vamos a tener? ¿Qué debido proceso vamos a tener? ¿Qué con violaciones que son flagrantes a la Constitución Nacional? Entonces, ¿cómo van a venir a hablar de instituciones cuando permitieron todo lo que hizo el macrismo? Y cuando permitieron la persecución de los adversarios políticos y todo el plan que tenían, que obviamente se le cayó a pedazos porque el sistema neoliberal que implementaron hizo bolsa a la economía nacional. Y bueno, y ahora las consecuencias. Ahora, bueno, levantarse de esta cosa hacen, porque el mismo grupo es, con la misma visión. Nosotros creemos de que realmente estamos dando un paso a ver si podemos fortalecer esto realmente y obviamente traemos a la discusión, porque para eso es el Parlamento, para traer a la discusión. Y por eso vamos a votar afirmativamente, dado lo expuesto por el miembro informante y por las compañeras y los compañeros que han hecho uso de la palabra, que lo han hecho explicando cabalmente la acción que queremos desempeñar, a ver si podemos fortalecer para el pueblo argentino una justicia que tenga un desempeño digno. Desempeño digno. Y todas estas personas que un día hablan, como estos señores, y al otro día dicen otra cosa, ¿verdad? Obviamente que quedan desautorizados ante la evidencia de lo que han dicho en las comisiones. Por la razón de que queremos tener un mejor país, obviamente, Presidenta, nuestro bloque va a acompañar positivamente esta modificación, tanto de la ley 27.148 como de la 27.149, que es la del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa. Gracias, Presidenta.